Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Seijas, estudiante de Derecho, mi asignatura es Legislación Penal Especial, mi sección es Saya B, Laxo 2016A. Antes de hablar un poco de estas leyes penales venezolanas, como lo son la Ley contra la Corrupción, la Ley Penal del Ambiente y la Ley de los delitos contra los delitos informáticos, debemos hablar brevemente de qué trata un poco este tipo de fenómenos. Como sabemos, las sociedades actualmente pueden ser atacadas por la corrupción. En este caso, ¿en qué consiste esto? Bueno, eh, que el dinero, patrimonio de la nación, sea utilizado por ciertos funcionarios públicos para obtener ellos un beneficio de ello. Por lo tanto, el sistema jurídico venezolano ha creado normas que se encargan de regular dichas conductas. Asimismo, como sabemos que la globalización está alcanzando a todos nosotros, la contaminación del ambiente no se queda atrás. Por lo tanto, nuevamente se debió crear una nueva normativa jurídica que permita resguardar, proteger el ambiente. Y por último, un fenómeno que se está haciendo viral en la actualidad es el uso de la informática en todas las áreas del hombre. ¿En qué sentido? Actualmente todo para que funcione necesita conectarse a Internet y esa es una de las principales fuentes donde se crean estos delitos informáticos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la ley contra la corrupción. Entonces, el objeto de esta ley es crear mecanismos preventivos y represivos eficaces para enfrentar la corrupción, evitando así que existan las condiciones para que tales efectos se produzcan. Esos mecanismos son para procurar dotar de mayor transparencia la administración de recursos públicos. Entonces, esta ley trae consigo unos determinados conceptos, como lo son la corrupción. Como lo dijimos al principio, la corrupción va a ser todos aquellos actos que realice una persona para obtener un beneficio del patrimonio público. Luego, ¿qué es el patrimonio público? Son todas aquellas riquezas de la nación, bienes y demás que son parte de la república. Los funcionarios públicos son aquellas personas que trabajan directamente con la administración y con la nación. Se debe saber que esta ley también incluye ciertos principios, como lo son el de responsabilidad, honestidad, el de transparencia, el de rendición de cuentas, entre otros. Continuando con la ley contra la corrupción, tenemos delitos contra el patrimonio público y la administración de justicia en la aplicación de esta ley. En primer lugar, tenemos el enriquecimiento ilícito y su restitución al patrimonio público. Este consiste prácticamente en que el funcionario aumenta su patrimonio de manera que éste no pueda demostrar de dónde provino dichos fondos, por lo que se presume que haciendo uso de funciones como funcionario, obtuvo así dicho enriquecimiento. Luego encontramos el delito de peculado. Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, lo define de la siguiente manera. Es el delito que consiste en el hurto de caudales del erario público, hecho por aquel a quien está confiada su administración. Es decir, va a usar de manera indebida los bienes y patrimonio de la nación. Como en este caso vemos con el peculado de uso, el uso de una ambulancia para realizar campaña política, por lo que estos funcionarios se están aprovechando de dichos bienes para obtener otro fin. Mismo, encontramos delitos de la malversación. Este consiste cuando un funcionario utiliza un fondo distinto al que estaba presupuestado. Este lo vemos sobre todo en las alcaldías, en el sentido de que ellos no pueden cancelarle a sus empleados de un dinero que no está presupuestado para dicho fin, como lo puede ser para arreglar una escuela o una plaza o entre otros, ya que si ellos proceden a pagar a sus empleados con ese dinero, estarían cayendo en este delito que es la malversación. Continuando con los delitos, tenemos el de la concusión. Este consiste en que el funcionario público que abusando de sus funciones constriña o induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Luego tenemos el tráfico de influencia. Este consiste en tener ventaja o beneficio económica u otra utilidad para sí o para un tercero, aprovechándose indebidamente de la función pública que ejerce el sujeto activo. Es decir, en el primero se basa sobre todo en sobornos para obtener algo a cambio. El segundo se vale de su estatus de funcionario para así hacer que dichas acciones estén en favor de un particular. Luego tenemos los delitos contra la administración de justicia en la aplicación de esta ley. Tenemos la denegación de justicia. Como se sabe, el silencio por parte de la justicia es considerado que resuelve de manera negativa y por lo tanto no pueden ellos negarse de darle justicia hacia las personas. Luego encontramos el abuso de un juez en beneficio o perjuicio de un procesado. Cuando estamos en presencia de esto, como bien se sabe, como también lo establece el Código Civil, se debe usar la recusación, ya que esto influiría en la posible decisión cuando termine el proceso. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la Ley Penal del Ambiente. En este caso, el objeto de esta ley es tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establece las sanciones penales correspondientes. Pero, ¿qué es la contaminación ambiental? Bueno, la contaminación ambiental son todos aquellos agentes físicos, químicos, biológicos que afecten directamente al hábitat de los seres vivos, ya sea para que puedan vivir o simplemente para que puedan trabajar en dicho sitio. Bien, esta ley también da otras definiciones, como lo es la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire. La primera, esta se refiere a todos esos desechos químicos, biológicos, que se le agregan al agua, volviendo esta de manera peligrosa para los seres vivos que la consumen. Luego tenemos la contaminación del suelo. Su principal causa es la cantidad de desperdicios como lo es la basura, en este caso de los plásticos. Luego tenemos la contaminación del aire. Esta es su principal fuente, proviene de las industrias, como lo son las del carbón, las plantas nucleares y la contaminación sónica. Bien, ahora vamos a ver un poco de las causas de la contaminación ambiental. Bueno, principalmente desechos biológicos de cualquier tipo, desechos radioactivos, contaminación por derrames de petróleo, falta de tratamiento de agua, son casi que infinitas causas que se pueden encontrar para contaminar el ambiente, ya que como se sabe, el hombre por su naturaleza, con su ansia de producir cualquier tipo de material, puede dañar su entorno. Bien, los desechos tóxicos también hay que definirlos. Estos son aquellas sustancias que son peligrosas para seres vivos que habiten en determinada área, como cuáles. Desechos de reactivos químicos, ya sea de cierto tipo de ácidos, desechos nucleares y desechos biológicos. Bien, ¿cuáles son los requisitos de las sanciones a personas jurídicas? En los casos en que el hecho público descrito en haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con recursos sociales y siempre que se perpetre en su interés exclusivo preferente. Responsabilidad del representante. Cuando los hechos punibles fueran cometidos por los gerentes, administradores o directores de personas jurídicas, actuando a nombre o en representación de estas, aquellos responderán de acuerdo a su participación culpable y recaerán sobre las personas jurídicas las sanciones que especifican esta ley. Es decir, el primero es cuando la empresa, por su afán de seguir produciendo, causa el daño al ambiente. Y el segundo es por una decisión, digamos, por ejemplo, del ingeniero encargado de la empresa, causa un daño al ambiente. Continuando, vamos a ver un poco las penas que son aplicables. Entonces, las sanciones a personas naturales son la prisión, el arresto, la multa y los trabajos comunitarios. Sus penas accesorias son que se aplicarán a juicio de tribunal la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por 2 años después de cumplirse la pena principal cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos. Las sanciones a personas jurídicas. La sanción aplicable a las personas jurídicas por los hechos punibles cometidos en las condiciones señaladas en el artículo 3 de esta ley será la de multa establecida para el respecto delito y atendida la gravedad del daño causado, la prisión por un lapso de 3 meses a 3 años de la actividad origen de la contaminación.
¿Cuándo prescriben dichas acciones? Bueno, a los 5 años si el delito mereciera pena de prisión de más de 3 años. A los 3 años si el delito mereciera pena de prisión de 3 meses o menos. O arresto de más de 6 meses. Al año si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempos de 1 a 6 meses. La pena de trabajo comunitario prescribe los mismos lapsos que la de arresto. Y si es en caso de prescripción en el área civil, por 10 años. Para finalizar, vamos a hablar sobre la ley especial contra los delitos informáticos. Dicha ley tiene como objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta ley. Asimismo, esta ley utiliza ciertas definiciones, como lo es el delito informático, que se refiere a todos esos hechos delictivos que se realizan dentro del área de la informática, ya sea internet o en cualquiera de sus tecnologías, ya sea aparatos móviles como teléfonos, computadoras, tablet, entre otros. Bien, asimismo, tiene otros conceptos como lo es la tecnología de información, los sistemas, la data, la información del computador. Bueno, vamos a hablar brevemente de ello. El computador, como se sabe, es el aparato físico, ya sea de componentes mecánicos u electrónicos, que corre de determinados programas. La información son todos aquellos datos que le da valor el usuario. Los datos son una serie de caracteres, números que crean la información. El sistema es todo ese conglomerado de datos y de información que crean un todo. Y la tecnología de información es aquella que utiliza la comunicación como herramienta para su desarrollo, ya sea las redes sociales, entre otras. Continuando, tenemos otras definiciones como lo son el firmware, el software, hardware, los programas, el virus, la tarjeta inteligente, seguridad y la contraseña. El hardware, como bien se sabe, son todos aquellos componentes físicos que componen el computador. El firmware es la firma que utilizan los comerciantes para marcar sus productos. Luego tenemos el software, que es aquel programa que utiliza que son creados para el uso en el computador, como lo es Microsoft, Windows, entre otros. Luego tenemos los programas, que en su parte son componentes del software. El virus es todo aquello programa o software creado para causar un daño en el registro del usuario. Luego tenemos la tarjeta inteligente, utilizada sobre todo para guardar información con un chip. La seguridad, la contraseña. La contraseña consiste en tener un usuario y un código de números alfanuméricos que permitan proteger la identidad de dicha persona. Y luego tenemos los delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de información, como lo son el acceso de un individuo a un sistema, el sabotaje o daño del sistema, o la posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje. ¿Dónde se observa principalmente esto? En el uso que le dan los hackers y los crackers. Para finalizar, tenemos lo que es el espionaje informático, que incluye la obtención de difusión y regulación de información, la falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o la creación, los delitos en la parte de los delitos contra la propiedad, delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones, delitos contra los niños, niñas y adolescentes y delitos contra el orden económico. En el último, hay que acotar que uno de los principales delitos que Venezuela acusa en su crisis económica es contra la página Dollar Today, el cual utiliza el recurso informático para brindarle información a las personas del valor de la moneda en un mercado paralelo. Para finalizar, aquí encuentran las referencias bibliográficas y electrónicas, y aquí dejo un link de una sentencia que habla sobre los delitos informáticos. Bueno, hasta aquí ha sido toda mi ponencia. Muchas gracias por su atención.